y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Diga Jonatán. ¿Qué significa Jonatán? Jonatán significa el que es ayudado por Dios. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco. Diga, había un peñasco. Y habían desfiladeros. Y dice que había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro se llamaba Sene. Dijo pues Jonatán, versículo 6, a su paje de armas: ven, pasaremos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Voltea a la persona que está enseguida y dile: no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aleluya. Turn to the person next to you and say, it's not hard for God to save with many or with few. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Gracias por ese amor, gracias por esa bendición. Háblanos en esta noche. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es el pan que descendió del cielo, tu palabra es la verdad, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos, para que no nos desviemos, para que no tropecemos. Tu palabra alumbra, Señor, por donde caminamos, y de ti nos agarramos y en ti confiamos. Háblanos lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Muchas de las veces nosotros nos quedamos esperando un golpe de suerte, nos quedamos esperando ganarnos la lotería. ¿Cuántos de ustedes han pensado de esa manera? Si me sacara la lotería, mi vida cambiaría. Si me ganara esto, si me ganara aquello. Y nos quedamos esperando que nuestras circunstancias cambien dependiendo de la situación, y creemos que sacándonos la lotería nuestra circunstancia cambiará. Saúl estaba de la misma manera. Dice la palabra que estaba sentado debajo de un granado, mientras los filisteos habían acampado todo alrededor, y Saúl estaba con 600 hombres esperando a ver quién de ellos se animaba a salir en contra del enemigo, porque él ya se había acostumbrado a tener la victoria sin hacer nada. Porque hace unos capítulos, en el mismo libro de Samuel, apareció un jovencito llamado David. Y de la misma manera que se encontraba Saúl ahorita, se encontraba entonces asustado. Estaba asustado esperando a ver quién de sus soldados salía a enfrentarse ante aquel gran paladín. En esta ocasión estaba de la misma manera, y empieza por esto y termina por David. Pero miramos nosotros a un joven que sobresalió como David, y el nombre de ese joven es Jonatán. Él miraba a su padre al ver el entrado, asustado, miraba a su padre esperando a ver quién se levantaba a pelear primero, cuando la lógica es de que el líder es el que empuja, el líder es el que va hacia adelante, el líder es el que saca la cara, el líder es el que abre camino. Y nosotros tenemos a un líder que es el líder de todo líder, que es Cristo Jesús, que va delante de nosotros. Pero aquí hay una enseñanza para nuestras vidas. Muchas de las veces nos quedamos esperando porque suceda algo. Nos quedamos esperando para llegar a ser ricos y no hacemos nada. Nos quedamos esperando para llegar a tener trabajo. Por ejemplo, necesito un trabajo y no hacemos nada. Y este fin de semana que íbamos a dejarle comida a los homeless, yo decía, ¿por qué no nos quedamos en un lugar y que ellos vengan y que sepan que aquí llegamos con comida? Aún se los llevamos hasta donde están y no quieren salir de su tienda. Diga, la mentalidad de escasez y la mentalidad de pobreza. Llegamos tocando y llegamos gritando, traemos comida, traemos desayuno, y no quieren salir. Quieren que les llevemos el taco hasta dentro del campamento, de donde ellos están. ¿Por qué?
Porque esa es una mente de conformismo. Nos conformamos a la situación que estamos viviendo, nos conformamos a no hacer nada, nos conformamos a que alguien más lo haga, nos conformamos a que alguien más se aviente, nos conformamos a que alguien más se atreva, porque sentimos que nosotros no podemos. Pero eso es mentiras del diablo, porque Dios nos dio la capacidad a todos de poder. Si queremos salir de la pobreza, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Diga, trabajar. Debemos de buscar trabajo y trabajar duro, porque a veces se predica desde el púlpito y dice, si tú le das a Dios, Dios te va a bendecir, y no queremos trabajar y creemos que por los $10, $20 o $50 que le traemos al Señor, Él nos va a regresar 1000 o nos va a regresar 1,000,000. Mentiras del diablo. Dios no hace trueques. Nosotros tenemos que trabajar. Dios nos dio la sabiduría, Dios nos dio las fuerzas, Dios nos dio la salud, Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio la gracia para que vayamos y pongamos por obra lo que Dios nos ha entregado. Entonces Saúl se encontraba de esta manera. Había una gran batalla que librar, había una necesidad de salvar al pueblo, de salvar a sus hijos, de salvar su propia vida, pero no quería aventarse porque tenía temor de fracasar, tenía temor de perder. Antes de enfrentarse a la batalla, en su mente ya había perdido la batalla. Pero su hijo Jonatán se levantó y dijo, ¿no está acaso Dios con nosotros? ¿No es el mismo Dios que salva con muchos o salva con pocos? Y se agarró a su paje de armas y le dijo, subamos, le voy a poner una señal a Dios, porque Dios puede salvar con muchos como también puede salvar con pocos, y yo le creo a Dios. Dijo, le pondremos la señal al Señor. Vamos a seguir leyendo. Miren lo que nos dice la palabra. Aleluya. Me gusta leer la vida de Jonatán. Dijo entonces Jonatán, versículo 8, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos, y si ellos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si ellos nos dijeren así, subir a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Mire la señal que Jonatán le puso al Señor. Le puso una señal difícil, porque cuando leímos en unos versículos atrás, dice que subieron por un peñasco, dice que había 2 peñascos, y dice que había un desfiladero. Para aquellos que se criaron en los pueblos, para aquellos que se criaron en los ranchos, para aquellos que se criaron en lugares en donde había montañas, usted sabe lo que significa un desfiladero. Es una cuchilla que sube hacia arriba, y cuando tú vas subiendo, si pisas en falso y está lloviendo, te resbalas y puedes caer. Y dice que habían 2 peñascos. Los peñascos son peligrosos, porque es en donde se acaba un cerro. De repente, si tú tropiezas o resbalas, puedes caer a ese vacío. Pero me gusta Jonatán, porque Jonatán no quiso algo fácil, sino que dijo, si ellos dicen, bajen a vosotros, entenderemos que Dios nos lo ha entregado. Pero si ellos dicen, suban a nosotros, entonces subiremos, porque entendemos que Dios nos ha entregado a vuestros enemigos. Ahora, para los que se criaron en el rancho, para aquellos que no nacieron aquí, para los que se criaron en lugares en donde hay montañas, usted sabe lo difícil que es subir una montaña con una cuchilla o con un despeñadero, lo difícil que es subir, y aparte de eso, ir luchando. Usted imagínese por un momento cómo Jonatán empezó a subir hacia esa montaña. Venía el enemigo descendiendo y él subiendo. Mientras subía, mataba a sus enemigos, y los que caían y no estaban muertos los terminaba su paje de arma. Oh, bendito sea el Señor. Dígale, creyó a Dios. Jonatán no tenía nada que perder, porque ya los habían rodeado completamente. Jonatán dijo, o me quedo aquí y no hago nada y me muero, o me levanto y peleo creyéndole a Dios, al Dios que está conmigo, que me saca de esto, que me da la victoria. Yo creo que Él lo puede hacer. Yo he visto que Él lo ha hecho. Yo he
y declara: yo me levanto por mi casa, por mis hijos, por mi familia y por mi nación. Oh, bendito sea el Señor. No nos dejaremos destruir. No miraremos al enemigo venir y no hacer nada. Nos levantaremos. No nos quedaremos en el lugar en donde estamos. Tal vez estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, pero a veces es necesario que lo difícil venga para que podamos obtener una gran victoria, porque sabes que las grandes victorias no se obtienen en lo fácil. Las grandes victorias se obtienen cuando la situación está difícil, cuando hay una crisis, cuando hay un obstáculo, cuando hay algo que es imposible. Oh, cuando se levanta un hombre o una mujer y dice: esto es imposible, pero yo le creo a Dios. Todo el cielo se levanta y le apoya. Todo el cielo se levanta a su favor, porque dice: esto es imposible, no lo podrá hacer solo, no lo podrá hacer sola, pero iremos en su ayuda, porque ellos han creído. So Dios nos ama a todos, pero aplaude a los que le creen. Se levanta a favor de los que dicen: yo tengo a Dios de mi parte. Se levanta a favor de los que dicen: yo le creo a Dios, aunque me quede el último aliento de vida, aunque pareciera que estoy más muerto que vivo, pero yo le creo a Dios. Yo confío en Dios. Yo sé quién es Dios. Yo sé que es el mismo. Yo sé que Él nunca cambia. Oh, bendito sea el Señor. Hay una necesidad en estos tiempos de hombres y mujeres que se levanten con convicción, con carácter, con agallas, que se levanten y no digan: voy a esperar que alguien más abra brecha, voy a esperar que alguien más lo haga a ver si funciona. No, hay necesidad de que se levanten varones, mujeres, jóvenes, niños que digan: yo lo voy a hacer, no sé cómo, pero creo en alguien que sabe cómo se hace. Yo lo voy a hacer, no sé si pueda, pero creo en alguien que todo lo puede. Yo no sé cómo, pero eso se abre, porque hay un Dios que está conmigo, hay un Dios que va delante de mí. Nuestros hijos necesitan ver hombres, varones de carácter, madres con carácter. No padres que tiren la toalla, madres que tiren la toalla, y que es muy difícil. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero en lo difícil nos formamos y sabemos cuánto podemos. Nadie sabe cuán fuerte es hasta que se encuentre en una situación. Yo no sabía que podría vivir sola, lejos de mi casa, lejos de mi familia, con gente que no conocí, en medio de peligros, en medio de situaciones en donde no tenía la familia cerca, al otro lado del mundo. No lo sabía hasta que me encontré en la situación. No lo sabía hasta que fui dejada en aquel lugar. Entonces tuve que confiar en Dios. Entonces pude ver la mano de Dios. Entonces pude ver que Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Y Jonathan se levanta y sale solamente con un hombre. Su padre estaba con 600 hombres, pero el miedo se contagia, el miedo se transmite. Entonces habían contagiado a los 600 guerreros. Ellos eran guerreros, ellos eran soldados, ellos eran hombres de guerra. Ellos se habían enfrentado a personas, ellos habían matado, pero el miedo los contagió. Pero se levantó un joven que le creyó a Dios. Se levantó alguien que no pensó racionar las cosas. Se levantó alguien que no dijo será o no será, sino que se levantó y dijo: iremos, porque si Dios está con nosotros, entonces tendremos una gran victoria. En este día diga: ganó la batalla antes de enfrentarse al enemigo. Él ganó la batalla antes de salir en contra del enemigo. No miró el número del enemigo, sino que miró al Dios que estaba con él, al Dios que está en él. Oh, iglesia, pon tu mirada en el Dios que está contigo. Pon tu confianza en el Dios que vive en ti. Pon tu confianza y
Levántate a pelear. Pelea por tu vida. Pelea por tus hijos. Pelea por tu nación. No te quedes sentado mirando. Levántate. No te quedes sentada mirando. Pelea por tu casa. Tal vez no estés casado y no tengas hijos, pero la actitud que tomas frente a la vida, cuando tus hijos llegarán en un ambiente en el cual tú caminarás, ya sea en derrota o ya sea en victoria, y eso es lo que tú le transmitirás a tus hijos. Eso es lo que tú les enseñarás a tus hijos. Vivimos en un tiempo de situaciones tan difíciles y la gente nos puede ayudar por un momento, la gente puede llegar y extendernos la mano por un momento, pero no pueden sacarnos de situaciones en donde solo Dios lo puede hacer. No pueden sacarnos de situaciones. Si tienen hambre, podemos darles comida. Si tienen sed, podemos darles agua, pero hay una necesidad en el alma, hay una cicatriz, hay una herida en el corazón que no lo podemos sanar ni tú ni yo, sino que esa herida solamente la puede sanar Dios. Esa herida solamente puede llegar Dios, meter su mano y restaurar. Cuando ellos digan: Señor, te necesito, estoy harto de mi vida, estoy cansado de mi vida, no quiero vivir así, no quiero seguir así, necesito cambiar. Yo no puedo, pero todo lo puedo en ti que me fortaleces. Dios viene y nos transforma. En toda mi familia, de parte de mi papá, todos fueron alcohólicos. Todos. No hubo uno que no fuera alcohólico. De parte de mi mamá, todas las mujeres tuvieron hijos, no se casaron, sufrieron, pasaron por cosas difíciles. No hubo una mujer que no fuera divorciada o que no se haya embarazado sin casarse. Y yo tenía que escoger la vida que iba a llevar. O me iba a conformar con la maldición que venía de parte de mi padre y con la maldición que venía de parte de mi madre, o decía: basta, no, yo no voy a vivir como vivieron ellos. Mis hijos no van a vivir como yo estoy viviendo. Ellos van a vivir mejor, ellos van a conocer a Dios, ellos van a vivir en paz, ellos van a vivir tranquilos, ellos van a depender de Dios. Yo les voy a abrir la brecha para que ellos vean que no hay cosa imposible para aquellos que creen en Dios, que nada es imposible. Oh, bendito sea el Señor. Hay personas que nacimos en situaciones difíciles, pero depende de nosotros quedarnos ahí. Levántate y esfuérzate, levántate y échale para adelante, levántate, no menosprecies los comienzos pequeños que estás haciendo ahorita, en donde trabajes, en donde estés, no lo menosprecies, dale gracias a Dios, pero di: esto es una escuela para mí, para que cuando Dios me dé tanto, no me olvide de dónde me ha sacado. Esto es una escuela para mí, aprender a valorar todo lo que tengo, todo lo que llega a mis manos, para nunca olvidarme de dónde Dios me ha sacado. Oh, iglesia, toda situación, toda crisis, todo aquello que es difícil nos ayuda para tener un corazón grande como el de Dios, y podamos mirar como mira Dios y como ama Dios, y podamos nosotros pararnos y decir: sí, estoy pasando una crisis, pero me voy a secar las lágrimas, me voy a levantar, porque hay alguien en quien confío y yo me agarro de Él, no me suelto de Él. Sí, estoy pasando por una situación difícil, pero seguramente algo grande hay para mí detrás de esa situación. Así es que me voy a levantar, me voy a sacudir y voy a avanzar hacia mi destino. Voy a salir de esta situación, porque Dios prometió que no estoy solo, que no estoy sola. Y hay situaciones en las cuales tú y yo nos hemos metido. Nosotros nos hemos metido. Pero aún en esas situaciones, ahí está Dios para sacarnos. Y ahí está Dios para ayudarnos. Dios anhela que nosotros podamos tener la actitud de este hombre. La actitud de este varón. Le creyó a Dios, y dice la palabra
que cuando surgió y empezó a pelear con sus enemigos, no miró los obstáculos, no miró la montaña, no miró que solamente eran dos, no miró la grandeza del ejército del enemigo, sino que se levantó y salió en contra de ellos. Y cuando se levantó, entonces hubo una gran consternación. Dice que se asustaron los filisteos y dijeron: Saúl, el ejército de Saúl se ha levantado. Creyeron que todo el ejército había salido en contra de ellos y los agarró de sorpresa, y estaban consternados porque se levantó este hombre, pero el que se levantó con él era Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el guerrero, el que nunca ha perdido una batalla. Se levantó y los confundió y se mataron entre ellos, y dice que templó aquel lugar por la consternación en que ellos se encontraron y se mataron el uno al otro. Oh, iglesia, así terminarán tus enemigos, se terminarán clavando ellos mismos, se terminarán hiriendo ellos mismos, porque poderoso es Dios que está con nosotros. No escuchemos a gente mediocre, no se puede, es difícil. No, que siempre hablan de que Dios, ¿y en dónde está Dios? A ver si Dios es tan bueno, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué permite que pasen todas estas cosas? Yo te voy a decir una cosa: Dios está en el mismo lugar, está sentado en su trono, está inconmovible, es el mismo de ayer, es el mismo de ahora. Y también me dijo: y aquí yo estoy contigo todos los días y vive en mi corazón. Pero Él no permite que las cosas malas suceden. Son los hombres los que escogen vivir como ellos quieren vivir. Son la gente los que escogen hacer daño a otros. Es la gente la que escoge maltratar. Por ejemplo, cuando un niño nace huérfano, yo le decía al Señor: ¿por qué permitiste que yo sufriera tanto? ¿Por qué permitiste que yo viviera sin papá y sin mamá? Dios no permitió que yo viviera sin papá y sin mamá. Mi papá y mi mamá escogieron vivir juntos, tener hijos, después separarse, abandonar a sus hijos y no preocuparse de sus hijos. No fue Dios, fueron los hombres los que han escogido cómo viven esta vida. Son los hombres los que han escogido si dejan un buen legado. Son los hombres y mujeres los que escogen cómo vivir. ¿Por qué permitió Dios que me hicieran esto? ¿Por qué permitió Dios que me sucediera esto? Fue el descuido de un hombre y de alguna mujer que permitió que te sucediera lo que te sucedió. Pero Dios es el mismo. Dios es tu Padre. Dios te ama. Dios está contigo. Oh, iglesia, cuando yo entendí eso, entonces la sanidad llegó a mi vida y detuve a Satanás de seguir destruyéndome a mí. Cuando llegué a África y miré tantos niños viviendo en pobreza, viviendo en escasez, viviendo en desnudez, contaminados de SIDA. Algunos solo viven 3 años, 4 años. ¿Cómo sufrí el primer año? Me encariñaba tanto con ellos y tenían que morir en mis brazos, los jóvenes. Pero realicé que el hombre siempre escoge sus caminos. Los jóvenes que tienen intimidad antes de llegar al matrimonio no piensan en las consecuencias. Entonces, en la iglesia que había empezado a crecer tanto, y yo tenía jóvenes y los enviaba a la universidad, porque eso es algo que aprendí. Cada uno de ustedes, si tiene la oportunidad de estudiar, hágalo. Aunque tenga 100 años, si tiene la oportunidad de estudiar, hágalo, porque Dios nos bendice a través de todo y el conocimiento es poder. Hágalo. Entonces yo me propuse algo: enviar a todos mis jóvenes de la congregación a la universidad, porque la universidad allá es gratis. Y yo les decía: ¿qué los detiene? Váyanse a la universidad. Terminaron high school y los enviaba a la universidad. Los enviaba a la universidad. 3 de ellos me regresaron contaminados de SIDA. Y cómo me dolió mi corazón. Una de ellas se había recibido de maestra, jovencita. Metió la pata, quedó embarazada, y del hombre de quien se embarazó tenía SIDA. Solo dio a luz a su bebé y murió. Ahora yo le pregunto a usted: ¿fue culpa de Dios?
Fue ella la que escogió pasar un buen momento. Y dejó una criatura, y dejó una madre que la lloró. Y dije, Señor, ¿cómo nos ciega el pecado a nosotros? Y cuando ella moría en su lecho de muerte, me decía, pastora, ¿será que Dios me perdonó? Le dije, ¿cómo no te va a perdonar si te ama tanto? Él murió por ti. Él murió por ti. Y llegaron todos los jóvenes cuando ella estaba muriendo, y les dijo, no hagan lo que yo hice, obedezcan a Dios. Dios sabe por qué nos dice que esperemos hasta casarnos. Miren, ahora mi hijo, mi bebé se va a quedar solo. Fue terrible. Al siguiente año pierdo a otro jovencito. Era mi mano derecha. Iba a donde quiera que yo iba, él me traducía, él iba a visitar conmigo, él iba, esa última oportunidad que Dios le dio la aprovechó al máximo. Regresó enfermo. Le dije, hijo, tú escoges cómo quieres vivir el resto de los días que Dios te da. Me dijo, pastora, metí la pata, aquí tengo las consecuencias, pero yo escojo servir a Dios hasta el último aliento que me dé. 2 años vivió después de que fue contaminado, pero le dio al Señor como usted no se imagina. Estaba ahí en las mañanas, en las vigilias, en los ayunos, en los evangelismos, en la alabanza, en la adoración, en la oración. Estaba en todo. Pero luego yo dije, ¿qué necesidad hay cuando Dios nos puede dar una vida? Y en su lecho de muerte, cuando yo llegué, porque usted llega a amar tanto a la gente como a sus hijos, le duele en su entrada. Y él estaba tan débil, acostado en su cama, un huesito, porque cuando tienen sida quedan hechos puro hueso. Es una muerte tan espantosa que no se la deseo a nadie. Se les cierra la garganta, ya no pueden comer y anhelan morirse y no se mueren. Llegué, lo bañé, lo cambié y empecé a llorar y le dije al Señor, Señor, ¿por qué oro por algunos y sanan? ¿Y por qué a Él no me lo quiere sanar? Y todavía no terminaba de decir esa palabra y abrió los ojos y me dijo, no ore por mí, yo me quiero ir con el Señor. El tiempo se llegó. Dice, abrió sus ojitos, todos hundidos, y dice, my Lord is waiting for me. Qué hermoso cuando Dios viene y nos corre el velo de los ojos para mirar que toda situación en esta tierra ha sido porque alguien escogió vivir en esa situación, porque alguien escogió traer esa situación a sus hijos y a su generación. Pero David dijo, yo no voy a estar como mi padre y como los 600 guerreros temblando delante del enemigo, esperando que aplaste a mi generación, esperando que me aplaste la cabeza, esperando que aplaste a mis hijos, esperando que aplaste y tenga subyugada a mi generación cuando yo ya no esté. Dijo, yo me voy a levantar aunque sea yo solo, el único que cree, porque de los 600 que estaban con su padre, él fue el único que le creyó a Dios y se levantó y salió en contra del enemigo. Así te levantas en esta tarde, créele al Señor, aunque toda una nación esté temblando delante de Baal, aunque toda una nación esté temblando delante de Satanás, tú levántate por ti, por tu casa, por tus hijos, por tus generaciones, y di, no permitiré que mis hijos sufran como yo estoy sufriendo, no permitiré que mis hijos vivan como yo estoy viviendo. We have two choices. We have a choice to conform, or we have a choice to change our generation. Yo tenía 2 cosas que escoger: o escogía vivir llorando de mi situación porque era huérfana, porque me habían dejado, porque nací pobre, porque me abandonaron, porque abusaron de mí, porque me causaron heridas y sufrir toda mi vida y meterme al alcohol, meterme a las drogas, meterme a la
Levántate y créele a Dios. Porque lo que el diablo viene a susurrar dice: quítate la vida, nadie te quiere, suicídate, no le importas a nadie. Eso es lo que el diablo habla a los oídos.